¿Qué tal? Buenas tardes. En esta ocasión me toca platicarles sobre el tema del gachupín al criollo o de cómo los españoles de México dejaron de serlo. Bueno, antes de comenzar con el desarrollo del tema, me gustaría principalmente hacer las diferencias entre un gachupín y un criollo para un mejor entendimiento ya dentro del desarrollo de este tema. Entonces, los gachupines, ¿quiénes son los gachupines? Los gachupines vulgarmente nosotros les decimos a los españoles. Y los criollos eran hijos descendientes de europeos nacidos en el occidente americano. Vamos a entrar con el tema con uno de los personajes principales y de igual manera importantes para la consumación de la independencia de México. Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo nació en un contexto, o más bien en la época del virreinato, la cual el virreinato era un tipo de gobierno dependiente de la corona española. Asimismo, la Nueva España era tributaria de muchas riquezas a la corona. Entre todas esas cosas estaba el oro, la plata, maderas finas, algodón, etcétera, etcétera. Asimismo, el contexto social se dividía en castas, que las castas son separaciones de clases sociales en la cual se enfoca en el origen de cada individuo. Entonces, entre más eran las mezclas que existían en ese tiempo, menos eran los privilegios que tenían aquellas personas, a comparación de los criollos. Al mismo tiempo estaban los peninsulares. Los peninsulares procreaban o tenían hijos en el occidente de América y estos eran los mentados criollos, quienes aseguraban el fortalecimiento del colonialismo en aquella época por parte de los españoles. Entonces, estos criollos se le daban grandes privilegios por esa razón, porque eran descendientes de españoles, quienes pues seguirían con el colonialismo. Entre estos privilegios a ellos se les otorgaban indígenas para utilizarlos como esclavos. Podían hacer saqueos de minas, de comercios y de igual manera podían tener puestos importantes en la iglesia o en la religión y hablando militarmente. Entonces, los criollos se aprovechaban de aquellos beneficios que se les otorgaban. Cobraban el diezmo, podían quitarle las tierras a los indígenas e incluso ponerlos a trabajar en sus propias tierras como esclavos. Nace ahí el descontento de los peninsulares y crean las reformas borbónicas, que las reformas borbónicas se basan en poner un orden y control, hablando políticamente, económico, de igual manera dentro de la religión. Es ahí donde pues nace el descontento de los criollos, ya que dentro de las reformas borbónicas se les obligaban a pagar aquellas tierras que ellos poseían y de igual manera se les fueron quitando poco a poco varios beneficios. Hay que mencionar que Miguel Hidalgo es hijo de españoles, o sea que Miguel Hidalgo es criollo. Entonces es ahí donde Miguel Hidalgo, dentro de todas las tierras, de todas las posesiones que tenía, las fue perdiendo poco a poco gracias a aquellas reformas. Dentro de sus años de estudio de Miguel Hidalgo, en el tiempo en el que él estaba estudiando, presenció
la expulsión del grupo de los jesuitas, la cual los jesuitas se oponían e incluso hablaban mal. eh, También les platicaban a las demás personas de aquellas reformas, poniéndose en contra de aquellas reformas borbónicas. Por esa razón fueron expulsados. Entonces, mediante el tiempo cae la disputa de la corona, y fue ahí cuando fue el pretexto o el momento adecuado para materializar el descontento de Miguel Hidalgo. ¿Y qué es lo que hace Miguel Hidalgo? Pues Miguel Hidalgo eh, convoca a los indígenas que nos levantemos en armas para luchar por nuestra independencia. Pero ojo ahí, eh, Miguel Hidalgo más que nada hizo todo este relajo por beneficio propio. ¿Por qué? Porque ya no era beneficiario de tierras, de poder quitarle las tierras a los indígenas, de poder tener todos esos beneficios que se le otorgaron por ser hijos de aquellos españoles. Por esa razón, Miguel Hidalgo crea la revolución, perdón, la independencia de México. Hay un dato algo curioso en la cual se comenta que Miguel Hidalgo, cuando la primera vez que intentó levantarnos en armas, no le funcionó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros ya tendiendo muy adentro la religión por parte de la conquista de los españoles, pues lo que hace Miguel Hidalgo es tomar un estándar con la Virgen de Guadalupe y decirle a los indígenas que en ese tiempo éramos, bueno, hasta la fecha somos muy creyentes a la Virgen, ¿no?, de Guadalupe. Entonces, toma su estandarte con la Virgen pintada y menciona a los indígenas que dice la Virgen que nos levantemos en arma para nuestra independencia. Y es así como los indígenas le hacen caso, pero ahora sí que más que nada le hacen caso, por así decirlo, a la Virgen y no a Miguel Hidalgo. Y es así como todos nos levantamos en armas y luchamos para la independencia. Pero es importante de mencionar que fue bajo el beneficio de los criollos y no de los pensando en los indígenas. Y es así como ocurre la independencia, es así como los criollos se ponen en contra de la corona española para independizarnos y que siguieran ejerciendo poder hacia nosotros. Y bien, como pueden ver, aquí se encuentran los diferentes tipos de clases sociales, o mejor conocidos como las castas.